Hola, hoy vamos a hacer un experimento de bioquímica de principio a fin, pero sin tocar una sola pipeta. Nos vamos a meter de lleno en el laboratorio virtual para desentrañar cómo se comporta una enzima que es, absolutamente clave para la vida. ¿Comenzamos? Y esta es la idea principal. Vamos a olvidarnos por un momento de las limitaciones físicas. Hoy nos vamos a centrar en lo que de verdad importa, los datos, el análisis y la ciencia en su estado más puro. Vamos allá. Bueno, pues nuestro sujeto de estudio es una enzima fundamental, la exoquinasa. Para que nos hagamos una idea, es la que da el pistoletazo de salida a la glucólisis, ese proceso con el que nuestras células sacan energía del azúcar. El objetivo, dicho así, parece simple, pero tiene mucha miga. Lo que queremos es cuantificar su velocidad, entender cómo de eficiente es. En el fondo es como si quisiéramos conocer su personalidad a nivel molecular. Vale, entonces, ¿cómo vemos una reacción que es totalmente invisible? Porque claro, en el laboratorio no podemos asomarnos y ver cómo la glucosa se va transformando. Necesitamos algún tipo de indicador. Aquí está el truco, la clave de todo. No medimos la exoquinasa directamente. ¿Y por qué? Pues porque su reacción principal no genera ninguna señal que podamos registrar fácilmente, así que usamos lo que se conoce como una reacción acoplada. El trabajo de nuestra enzima provoca que se consuma otra molécula, el NADH, y esta sí que la podemos ver. El NADH absorbe luz a 340 nanómetros, pero su producto, el NAD+, no lo hace. Por lo tanto, si vemos cómo cae la absorbancia, bingo, estamos midiendo la velocidad de la exoquinasa. De forma indirecta, sí, pero con una precisión exquisita. Y aquí los tenemos, los datos en crudo, recién salidos de nuestro espectrofotómetro virtual. Se ve una tendencia a la baja clarísima, ¿verdad? A medida que pasan los segundos, la absorbancia disminuye. La enzima está funcionando, el NADH se está consumiendo. Y esta es la pregunta del millón. Los números por sí solos son solo eso, números. Nuestro trabajo como científicos es hacer que hablen, interpretarlos y convertirlos en conocimiento útil. Ahora es cuando pasamos del laboratorio al ordenador. Y es aquí donde la magia computacional transforma estos puntos de datos en un modelo científico que es, a la vez, elegante y predictivo. El proceso es muy metódico. Repetimos el experimento varias veces y en cada una le damos un poco más de comida a la enzima, o sea, más glucosa. Calculamos la velocidad inicial para cada caso y luego llega el momento de la verdad. Lo plasmamos todo en un gráfico. Y esto es una maravilla. Fijaos cómo esos puntos rojos, que son nuestros datos, se alinean perfectamente dibujando una curva hiperbólica. Esto no es ninguna casualidad, es la firma visual de una enzima funcionando según un modelo universal. Es la pura satisfacción de ver que la teoría y la práctica, aunque sea virtual, encajan como un guante. Ahora que ya tenemos la curva, podemos empezar a hacerle preguntas. Dentro de su forma se esconden dos de los parámetros más importantes que definen a cualquier enzima. Pues mira, contiene la respuesta a dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es la velocidad máxima a la que puede llegar a trabajar nuestra enzima? ¿Y qué afinidad tiene por su sustrato, por la glucosa? La Vmax es como el cuentarevoluciones de un motor llegando a la zona roja. Por más gasolina que le metas, no puede ir más rápido. La curva se aplana justo ahí, porque todos los centros activos de la enzima ya están ocupados. Ha llegado a su tope de rendimiento. Y gracias a nuestro análisis, podemos darle un número exacto. La velocidad máxima de nuestra exoquinasa, en estas condiciones, es de 97,70 micromoles por minuto. Un dato concreto, medible y sobre todo reproducible. La Km es, si cabe, todavía más interesante. Nos dice cómo de a gusto está la enzima con su sustrato. Si la Km es baja, significa que tiene muchísima afinidad, necesita muy poquito sustrato para ir a buen ritmo. Si es alta, pues todo lo contrario. Y aquí la tenemos, 4,99 milimolar. Esta es la concentración de glucosa que necesita nuestra exoquinasa para trabajar a la mitad de su máximo potencial. Es como su DNI, su huella dactilar cinética. Muy bien, ahora vamos a dar un paso atrás para ver la foto completa, porque lo que hemos hecho no es solo medir una enzima. Acabamos de validar uno de los grandes pilares de la bioquímica moderna. Y el punto clave es este. Nuestro laboratorio en una pantalla ha generado datos que se ajustan como un guante a un modelo que tiene más de un siglo, pero que sigue siendo increíblemente potente hoy en día. Y este gráfico lo demuestra a la perfección. La curva que hemos conseguido con nuestros datos no es algo único de la exoquinasa, es la forma universal que describe cómo se comportan miles y miles de enzimas en nuestras células. Es, como dice el texto, el latido del corazón de la vida a nivel molecular. Todo esto nos lleva a una reflexión final sobre lo que significa hacer ciencia a día de hoy. Estamos, sin duda, entrando en una nueva era.
Hemos pasado del laboratorio de cristal al laboratorio de código. El foco se desplaza, ya no está en el trabajo manual, sino en el trabajo intelectual. El desafío ya no es conseguir el dato, sino saber qué preguntas hacerle a ese dato. Y esto tiene unas implicaciones enormes, ¿eh? Acelera el descubrimiento, permite probar hipótesis para fármacos en horas, y lo más importante, abre las puertas de la ciencia a cualquiera con un ordenador. Y esta frase es el resumen perfecto de esta revolución. Al automatizar y virtualizar los procesos, liberamos nuestro recurso más valioso, que es la mente, para que se dedique a lo que mejor sabe hacer: pensar, interpretar y descubrir. Y con esa pregunta, el laboratorio virtual queda oficialmente abierto. La bioquímica 2.0 ya está aquí. Las herramientas son más potentes que nunca, los datos son más accesibles. El siguiente gran descubrimiento ya no depende de la destreza con la pipeta, sino de hacer la pregunta correcta. Gracias por habernos acompañado en este experimento.